día el Partido Colorado y el Partido Independiente presentaron un recurso ante la Corte Electoral contra el artículo 56 del reglamento de las elecciones departamentales que se expide sobre la anulación de las hojas de votación, después que la corporación ratificara el impedimento de realizar lo que se conoce como voto cruzado, es decir, votar a un partido en lo departamental y a otro en lo municipal. También el recurso fue contra los artículos 5 que regula las personas elegibles y 52 sobre los casos de anulación de hojas de votación, luego que la Corte reiteró el criterio aplicado en ciclos electorales anteriores, por los que se impide que alguien que se haya candidateado por un lema a las internas del año pasado pueda hacerlo por otro en lo municipal en mayo. Mediodía, un gusto recibirles con esta edición de MBD Noticias. 19 grados de temperatura tenemos en estos momentos en Capital. El cielo se presenta claro y algo nuboso con periodos de nuboso. Los vientos están soplando del sector suroeste al sur con una intensidad de 40 kilómetros en la hora y rachas de hasta 50 kilómetros. La máxima de hoy va a ser de 25 grados según el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología. Le decimos con esta imagen de Montevideo y datos del Centro de Gestión de Movilidad que hay algunos cortes que serán parciales en esta jornada porque en Media Calzada Carlos María Ramírez se verá interrumpido entre la vía y Civils hasta las 3 de la tarde y se va a continuar hasta el 8 de enero por trabajos de poda. También Carlos María Ramírez entre José Castro y Pedido Giral, el corte será hasta las 3 de la tarde por trabajos de poda. @IMTránsito, @MBD Transporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Vamos con algunos de los titulares que vamos a desarrollar hasta las 2 de la tarde. La Cámara Uruguaya de Turismo hizo un balance positivo del inicio de la temporada de verano, destacando la presencia de visitantes argentinos. Destaca además los niveles de ocupación que se registran en Montevideo. El servicio de guardavidas de la Intendencia de Montevideo recomienda respetar la señalización de las banderas en la playa y estar atentos a las condiciones de las corrientes para una temporada segura. A partir de mañana y durante todo enero se desarrollará la 12ª edición del Festival Montevideo de las Artes. Se presentan 27 obras con 150 funciones en 12 salas y 7 estaciones teatrales con entrada gratuita. El movimiento artístico ha sido demasiado condescendiente con los gobiernos progresistas y se ha perdido la capacidad de discutir, dijo a MBD Noticias el director de Sala Verde, Gustavo Zinedine, para quien el movimiento cultural se ha dejado quitar muchas cosas ganadas. El Instituto Nacional de Bienestar Animal advierte riesgos por la permanencia de animales en corrales por medidas sindicales. Con esta situación, Uruguay retrocede 25 años, denunció la presidenta del instituto. En la madrugada de este viernes se incendió el Bar Facal, provocando la evacuación de un residencial que se encontraba en el piso superior del local. Trabajaron varias dotaciones de bomberos para desalojar a los adultos mayores sin constatarse lesionados por la inhalación de humo. La Corte Electoral publicó los reglamentos de las elecciones departamentales y municipales de mayo y ratificó los criterios que el Partido Colorado va a impugnar. Las normas cuestionadas son las que impiden que las personas que hayan sido candidatas en las internas por un partido puedan postularse por un lema distinto a las elecciones departamentales. Y la otra es la regla que prohíbe votar un lema en lo departamental y otro en lo municipal. El literal A del artículo 56 del reglamento de las elecciones departamentales 2025, publicado este jueves por la Corte Electoral, establece que corresponde la anulación del voto si dentro del sobre aparecen hojas de votación conteniendo listas de candidatos a intendente y junta departamental de distinto lema que la hoja para las elecciones municipales. Dicha redacción hace inviable votar a un lema en lo departamental y a uno diferente en lo nacional. Además, la misma causal de anulación del voto aparece en el literal A del artículo 52 del reglamento de las elecciones municipales
municipales a realizarse este año, que en buena medida reproduce la redacción del artículo 56 del reglamento de las departamentales. La otra disposición cuestionada por el Partido Colorado es el artículo 5 del reglamento de las elecciones municipales que publicó la Corte Electoral este jueves. Dicha disposición establece quiénes serán elegibles para integrar los municipios y en un tramo dice textualmente que será aplicable en las elecciones municipales la inhabilitación prevista en el literal G de la disposición especial y transitoria letra W de la Constitución de la República. Ese tramo de la Constitución expresa que quien se presentare como candidato a cualquier cargo en las elecciones internas solo podrá hacerlo por un partido político y queda inhabilitado para presentarse como candidato a cualquier cargo por otro partido en las inmediatas elecciones nacionales y departamentales. Al extender este criterio a las elecciones municipales, la Corte Electoral impide que los partidos puedan presentar candidaturas a los municipios de gente que haya competido en las internas por otro lema, lo que no es compartido por el Partido Colorado. Las elecciones departamentales y municipales serán el domingo 11 de mayo de este año. Enseguida vamos a estar con el representante del Partido Colorado que acaban de presentar este recurso ante la Corte Electoral. Estaremos esperando este tema con nuestra compañera Juliana Perdomo. Pero mientras tanto vamos a otras tiendas políticas porque el Frente Amplio definió 3 candidaturas a la Intendencia de Paysandú. La del exintendente Guillermo Caraballo, la de Mario Díaz y la de la edila Natalia Martínez. Caraballo aseguró que la gestión del intendente blanco, Nicolás Olivera, que se va a postular a la reelección, no puso el foco en obras importantes, sino fue transparente en las contrataciones. El Frente Amplio en Paysandú tuvo una excelente votación, tanto en el mes de octubre como en noviembre. En octubre y noviembre el Frente Amplio ganó en Paysandú. Eso sin duda marca, en primer lugar, un piso anímico, diría yo, muy importante, y un piso de expectativas del desarrollo Zamayo extremadamente a favor. En Paysandú tenemos una intendencia que se asumió por parte del Partido Nacional con 0 deuda, con 25 millones de dólares para inversión. Hoy tiene acumulado un déficit muy importante que va a rondar ahora sobre fin de año en los 40 y pico millones de dólares. Hay una cantidad de obras que se hicieron porque quedaron 25 millones de dólares para hacer obras, pero ninguna de esas obras fueron de las que se pensaron, que fueron las estructurales, que un gobierno común y corriente no puede hacerlo por el monto del dinero y porque no le genera el rédito electoral político que una obra genera. Pongamos por caso la realización de pluviales para que parte de la ciudad no se inunde. Se hicieron otras obras con color y brillo, ¿no? Remodelación de una plaza, remodelación de un estadio, que está bien, pero un gobierno común y corriente y silvestre podía haberlas encarado. Paysandú o continúa el Partido Nacional o retoma el Frente Amplio. Esa es la película más sencilla. Bueno, entonces, si la gente entiende que lo que ha visto, a pesar que ha visto algunos ladrillos y demás, y luces y colores, pero entiende que lo de fondo es turbio, que eso es una cosa que importa mucho, porque gobernar no es solo hacer obra, es manos limpias también, ¿no? Bueno, quizás nos dé la oportunidad al Frente Amplio. Por su parte, el intendente de Paysandú, el nacionalista Nicolás Olivera, defendió su gestión y llamó a militar en el próximo periodo electoral para enfrentar los relatos que intentan construir una realidad que no es la que se vive en el departamento. Lo hizo en el acto de homenaje al general Leandro Gómez cada 2 de enero, que se realiza en La Heroica. Este año vamos a tener que nuevamente honrar ese compromiso, esa vocación. Ya no empuñando armas como hace 160 años, sino empuñando convicciones. Que créanme que es el arma más letal y más contundente. No hay discurso, no hay palabras floridas que puedan emular la contundencia de los hechos, el discurso de la realidad, con las cosas que nos vamos a enfrentar en pocos meses más. Diciéndole a la gente de qué estamos hechos, cuál es nuestra vocación, por qué hacemos lo que hacemos y cuál es nuestra entrega. Ya no nos vamos a enfrentar a cañones, nos vamos a enfrentar también a cosas quizá más letales que cañones. Porque nos vamos a enfrentar a la mentira, a los relatos que se construyen, a los ataques sin fundamento, basados en cosas que no son. Pero ¿saben qué?
tenemos las huestes más lindas, más convencidas y más potentes, que son estas huestes, no solo la de nuestro partido, sino la de aquellos que creen que esta es una buena causa por la que pelear. Esta es la causa por la que pelear. La causa de la nación y ahora sí vamos a contacto de nuestra compañera Juliana Perdomo, que está allí por la impugnación que presentó el Partido Colorado. Juliana, adelante, bienvenida. Sí, exacto, Pilar, buen mediodía para todos. Se acaba de presentar este recurso por parte del Partido Colorado y también Independiente para las elecciones departamentales, para que se permita el voto cruzado. Y para hablar de las características estamos con el diputado colorado Felipe Schipani y también con el dirigente independiente Daniel Pérez. Gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué características tiene este recurso que venimos hablando hace varios días que se aprobó por el CEN Colorado? Nosotros estamos cuestionando dos aspectos de la reglamentación de la elección departamental y municipal. El primero de ellos, lo que tiene que ver con la imposibilidad de cruzar el voto entre el nivel municipal y departamental. Esto supone que no se podrá elegir un candidato a alcalde de un partido y un candidato a intendente de otro partido. Esto claramente entendemos que es una limitación de la libertad de los ciudadanos, de la libertad del votante, de elegir al mejor candidato a alcalde y elegir al mejor candidato a intendente, independientemente del partido por el cual se postulan. Y el otro aspecto que estamos cuestionando refiere a la cláusula candado que la Corte Electoral la extiende al nivel municipal. Hay una prohibición constitucional, pero que abarca únicamente a lo departamental, no así a lo municipal. Y en esta circunstancia hay un agravante que supone que se están cambiando las reglas de juego en relación a la elección del año 2020. Ambas estas cuestiones que reglamentó la Corte Electoral no tienen basamento normativo, no las prohíbe ni la Constitución, ni las prohíbe la ley, y entendemos que la Corte Electoral se extralimita cuando, de modo reglamentario, establece estas prohibiciones que no estableció la normativa. Por tanto, hemos presentado estos recursos con la expectativa de que pueda haber una reflexión y un cambio de opinión en los ministros. Pérez, ¿qué plazos corren a partir de ahora? ¿Qué le comunicó los ministros? Bueno, la Corte no tiene plazo, ahora nosotros esperamos que antes de febrero o los primeros días de febrero ya tener una respuesta. A nosotros nos preocupa mucho esta extralimitación de la Corte, que hacía mención recién el diputado Schipani, porque justamente la normativa no lo prohíbe, ni la Constitución ni la ley lo prohíbe, entonces se está limitando el derecho de los ciudadanos a poder elegir. Tenemos que recordar que cuando surgió la idea de generar los alcaldes, lo que se buscaba era tener el mejor vecino que pudiera defender o buscar lo mejor para el barrio, en el caso de Montevideo, o para las localidades del interior. De este modo se está limitando ese derecho y se está obligando al elector a que tenga que elegir o tengo un buen candidato a intendente y un candidato a alcalde que capaz que no es el que yo mejor hubiera elegido, o elijo el mejor candidato a alcalde pero tengo que votar un candidato a intendente que capaz que no es el mejor. Y eso nosotros tenemos que pensarlo en departamentos que en algunos casos tenemos hasta más de 30 alcaldías. Es impensable que ningún partido pueda tener el mejor candidato a intendente y también el mejor candidato a alcalde en todas las alcaldías. Es lógico que en algún lugar el candidato a intendente capaz que es el mejor de un partido, pero el candidato a alcalde es el de otro. Entonces tenemos que darle el derecho a los ciudadanos, o mejor dicho, tenemos que mantenerle, garantizarle que ese derecho que le da la Constitución y que da la normativa a que pueda elegir, a que pueda cruzar el voto, efectivamente lo pueda hacer. Y entonces el ciudadano puede decir, yo tengo al mejor intendente y también tengo al mejor alcalde en mi barrio o en mi localidad. Creemos justamente que la Corte se está extralimitando y limitando los derechos de los ciudadanos a elegir. Hoy se presentan ambos partidos. ¿Qué pasó con el Partido Nacional? Bueno, el Partido Nacional tiene acuerdo en alguna parte y en otra parte no tiene acuerdo. Ahí han habido diferencias que ellos han sido en ese sentido coherentes, pero bueno, nosotros defendemos este derecho. Además, el Partido Independiente ya ha presentado históricamente, anteriormente, 2 recursos justamente en esto, en otras ocasiones en las cuales no fueron vistos positivos. Sí, en la última elección, en la elección de 2020, se permitió justamente eso, pero bueno, la nueva conformación de la Corte, como decimos, se está, a nuestro juicio, extralimitando y limitando sobre todo el derecho a los ciudadanos a poder contar con el mejor intendente y con el mejor alcalde, que es lo que a nosotros más nos preocupa. Schipani, para cerrar, ¿cuándo habrá definición por parte de las candidaturas coloradas?
Estamos conversando, es evidente que la mejor presentación de la coalición republicana es con más de un candidato y no tenemos duda que va a haber candidato colorado. Por estas horas estamos conversando entre los dirigentes, con los eventuales postulantes. Aquí lo importante es presentar una alternativa a los 35 años de gobierno del Frente Amplio, que es un proyecto político que en la capital está agotado, que luego de tanto tiempo no ha podido solucionar cuestiones básicas de la vida de los ciudadanos de Montevideo, como la limpieza, como la iluminación, como el estado de las calles, como el cuidado de los espacios públicos, en fin. Es una ciudad triste Montevideo, nosotros entendemos que es momento de cambiar, que la alternancia es muy buena para la democracia y para los ciudadanos, y por eso confiamos que la coalición republicana puede ser la alternativa que tengan los montevideanos para cambiar 35 años de muy mala gestión. Muchísimas gracias a ambos. Un placer. Bueno, Pilar, allí la palabra de Daniel Pérez, del Partido Independiente, y también del diputado Felipe Esquipani, del Partido Colorado. Se acaba de presentar este recurso por parte de ambos partidos, valga la redundancia, así que a partir de ahora corren los plazos y estaremos informando cómo evoluciona todo. Bien, muchísimas gracias, Juliana. Y seguimos en temas políticos, porque también en San José el Frente Amplio va a presentar 3 candidaturas a la Intendencia. La exdirectora de Salud del Ministerio de Salud Pública de ese departamento, María Noel Bataglino, el abogado Federico Diana y Ofelia Umpierres van a competir en la contienda. Bataglino manifestó que el Frente Amplio pretende que en mayo se reafirme la histórica diferencia que se obtuvo en las elecciones nacionales de octubre en San José. Entendemos, tenemos una chance real, una posibilidad real de llegar por primera vez al gobierno departamental de San José. Se dio en octubre, además de, por supuesto, todo lo que fue la campaña nacional. En el territorio hicimos una campaña muy intensa, caminando las barriadas, en el contacto, la cercanía con la población, y logramos un histórico triunfo en San José, donde superamos al Partido Nacional por 10.000 votos. Es la cifra más alta, la diferencia de votos que se ha logrado en este tiempo. Pero además lo confirmamos en noviembre, donde en el balotaje el Frente Amplio gana por 700 votos a la coalición. Hay una sensación en la población de hartazgo, ¿no?, de estos años del gobierno. En realidad, el Partido Nacional ha estado siempre en el gobierno. Nosotros decimos 70 años aproximadamente de gobierno del Partido Nacional, que entendemos que, bueno, ha caducado, que ese modelo se ha agotado y que la ciudadanía está preparada y está con ganas de tener un cambio en San José. Nosotros tenemos que ir contra una campaña del miedo que ejerce habitualmente el Partido Nacional, con esto de si llega el Frente Amplio van a peligrar los lugares de trabajo por ejemplo, los municipales. El 5 de febrero vamos a tener en Playa Pascual, Ciudad del Plata, que es una localidad muy importante, la segunda en cuanto a población. El 5 de febrero lo estaremos conversando por allí y entendemos que a partir de ahí comienza el puntapié inicial de ese lanzamiento de campaña del Frente Amplio en San José. Y en Montevideo, la vicepresidenta del Frente Amplio, Verónica Piñeiro, reiteró su intención a postularse como candidata a la Intendencia de Montevideo, como fue propuesto por el Partido Comunista, que está negociando con otros sectores de la izquierda para sumar apoyos. La gerente de gestión ambiental de la comuna aseguró que se está trabajando en un programa departamental que se va a terminar de definir en el mes de febrero, cuando la fuerza política definirá su presentación electoral en la capital. El programa del Frente Amplio Departamental se está construyendo, está en construcción, hay un primer borrador que está circulando por las coordinadoras. En el levantamiento del receso va también a recibir los aportes de los diferentes comités de base de Montevideo. Eso se va a construir y va a terminar en febrero ese proceso. También con la definición de las candidaturas, creo que ese va a ser el momento de empezar a comentar y a decir sobre las propuestas que tiene el Frente Amplio para gobernar Montevideo. El tema de la limpieza va a ser uno de los que va a estar sobre la mesa. Usted, que teniendo en cuenta que está en este periodo, ¿qué podría aportar justamente en este sentido? Como está siempre en todas las campañas, ya lo planteó recién el director de Desarrollo Ambiental, lo que hay que hacer es seguir trabajando, las realidades van cambiando, se van abordando el tema de recolección y limpieza, se va abordando en las diferentes gestiones y eso se van mejorando los sistemas y se van tomando decisiones en base a la realidad. ¿Espera el apoyo de algún sector en particular? Están llevándose adelante las conversaciones. ¿Habló con Vergara? No.
En cuanto al proyecto de áreas liberadas, ¿cómo le parece que podría avanzar en el próximo periodo, que creo que lo va a encabezar usted? Es un proyecto que tiene un gran potencial, es un equipo muy grande de la Intendencia que trabaja semanalmente y cotidianamente con idas al territorio, y que creo que eso es lo principal, ¿no? La presencia en el territorio para poder ver las realidades, verlas en conjunto con las diferentes capacidades y herramientas que tiene la Intendencia y cómo se pueden generar cambios concretos de la realidad en cada lugar. Por su parte, el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Guillermo Monchequi, evaluó positivamente la respuesta de limpieza de la comuna ante los feriados del 24 y 31 de diciembre. Señaló además que el servicio de WhatsApp 092-250-260 permitió responder a las situaciones más complejas que se dieron debido al hurgado. Un indicador que tenemos que nos parece que es bastante claro, que en diciembre de 2024 hubo un 68% de los reclamos que hubo en 2023, o sea, hubo una baja del un 30% de los reclamos, lo cual nos da una idea en un contexto en el cual a través del uso de la aplicación sabemos que ha aumentado, en diciembre cayó. Eso nos da una idea. También los números que manejamos del estado de la recolección, nosotros llegamos al 24 y al 31 con prácticamente todos los contenedores de Montevideo vacíos, lo cual da mucho mejor respuesta luego, ¿no? Los reclamos, más o menos un 77% más o menos corresponden a hurgado de contenedores. Es decir, contenedores que están vacíos pero que han tenido situaciones de hurgado. Después hay algún porcentaje más de residuos que están tirados alrededor del contenedor, como la disposición incorrecta de poda o de voluminosos como heladera, cosas así, y hay un 7% durante todo el año que tienen que ver con situaciones puntuales de contenedores de bordado. Hoy no hay un gran retraso, más que el que corresponde de un día sin recolección. En Navidad recuperamos completamente la situación, porque nosotros el 25 no tuvimos recolección y teníamos que recuperar para el 31, eso se recuperó completamente, se llegó al 31 en muy buenas condiciones, aspiramos a que de acá al fin de semana esté completamente normalizado. El Poder Ejecutivo firmó el decreto que fija un nuevo monto al salario mínimo nacional a partir de enero de 2025 en 23.604 pesos. Este incremento representa un aumento del 6%, superando la inflación proyectada para el año, que se encuentra en 5,03%. El Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social resolvieron mediante un decreto firmado por el presidente Luis Lacalle Pou del 31 de diciembre aumentar el salario mínimo nacional a 23.604 pesos. El nuevo monto comenzó a regir a partir del 1 de enero de este año. Este incremento representa un aumento del 6%, superando la inflación proyectada para el año, que se encuentra en 5,03%. En términos nominales implica un ajuste de 1.336 pesos, ya que el salario mínimo anterior era de 22.268 pesos. Según el decreto, para determinar el jornal diario o el salario por hora, se deberá dividir el monto de 23.604 pesos entre 25 o 200 respectivamente. En los últimos 5 años, el salario mínimo nacional acumuló un aumento del 31%, pasando de 16.300 pesos en 2020 al nuevo valor establecido para 2025. Al cierre de 2024, la Unidad Agroalimentaria Metropolitana obtuvo un nuevo récord de ingresos de mercadería con más de 450.000 toneladas de frutas y verduras. Esta cifra más del 10% superior al volumen ingresado en el año anterior, 2023. Este registro es considerado como una muy buena noticia porque logra consolidar a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana como el principal mercado de comercialización de frutas y verduras del país. Lo cual de alguna forma sigue dando testimonio de que el negocio de lo que es el mercado concentrador que se da en la UAM funciona y funciona bien, por eso sigue siendo el lugar donde termina volcándose tanto porcentaje de la producción y en volúmenes tan importantes. Pero bueno, esperemos al cierre de año para confirmar esto. Las proyecciones nos están permitiendo suponer que entre lo que es el ingreso de frutas y hortalizas que, digamos, ingresa para lo que es el mercado mayorista hortifrutícola, más lo que ingresa a las zonas logísticas, nada de actividades logísticas y zonas de actividades complementarias, vamos a estar muy cerquita de las 450.000 toneladas de frutas y hortalizas en el año 2024, lo cual es una muy buena noticia. Teniendo como referencia el año anterior, el ingreso a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana se ubicó
en torno a 400.000 toneladas, incluyendo la comercialización en las naves de frutas y verduras y también la zona de actividades complementarias. Una breve pausa y enseguida venimos con el segundo bloque de MBD Noticias. Grados en la temperatura en estos momentos en Capital. Les contamos que a partir de mañana, durante todo enero, se va a desarrollar la 12ª edición del Festival Montevideo de las Artes, un encuentro de teatro donde se presentan 27 obras, se realizan 150 funciones en 12 salas y 7 estaciones teatrales con entrada gratuita. Los espectáculos fueron seleccionados a través de un llamado a proyectos teatrales del programa Fortalecimiento de las Artes de la Intendencia. Pero creo que es el apoyo a la producción artística teatral independiente más importante que ha tenido el país. Repaso, y no encuentro un programa de la magnitud de fortalecimiento y del impacto que ha tenido fortalecimiento. El programa Fortalecimiento de las Artes Teatro es organizado por la Intendencia de Montevideo en coordinación con la Sociedad Uruguaya de Actores, SUA, y la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, FUTI. Llegamos a esta edición número 12 con 12 espacios. Se agregan 5 teatros de la FUTI. Está el Galpón, el Circular, el Tinglado, la Candela y la Gaviota. Y además este año tiene la particularidad que se suman estaciones. Son 26 espectáculos, 150 funciones, es una barbaridad. Es un festival, el festival que muestra gran parte de la producción teatral independiente de Montevideo y en parte de Uruguay, ¿no? Podemos mirar el festival en clave turística, es una opción. Ya uno puede decir que en Montevideo en enero hay teatro para ver, de la misma manera que el carnaval, sin dudas, es una cita impostergable para alguien que viene a la ciudad en febrero. En enero tenemos el teatro como algo que ya está ahí presente, ¿no? Y el director de la Sala Verde, Gustavo Zidane, dijo que el movimiento artístico ha sido demasiado condescendiente con los gobiernos progresistas y se ha perdido de la capacidad de discutir. Según el jerarca, el movimiento cultural se ha dejado quitar muchas de las cosas que han ganado cuando se avecina una campaña electoral que cuestiona el presupuesto destinado a estas áreas. Los presupuestos en cultura siempre son a la baja. Es como Pierre Bourdieu, el sociólogo francés, dice que es como el lugar débil de los gobiernos, la cultura, la salud, son los lugares donde primero cuando hay que recurrir a recortes se va para ese lado. Por ejemplo, el movimiento artístico ha sido demasiado condescendiente, por ejemplo, con los gobiernos progresistas, ¿no? En no haber cuestionado situaciones que no han estado bien, que están en muchos casos vinculadas a recortes, a limitaciones, y no hemos tenido la capacidad crítica de cuestionar eso, porque también hay un tema cultural en el país que la discusión en algunos casos a veces está hasta penalizada. Alfredo Frati, futuro ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, dijo que no habrá un espíritu refundacional en materia agropecuaria. En una entrevista que le realizó el semanario Brecha, Frati dijo que en su gestión se apuntará a discutir nuevamente la ley para limitar la actividad forestal porque no hay razones para decir que está bien que se planten árboles en cualquier lado. También cree que hay que reglamentar la ley de riego. No está de acuerdo con que se le cobre un canon a la producción agropecuaria, pero se mostró abierto a considerarlo en otras actividades. Para la presidenta del Instituto Nacional de Bienestar Animal, Marcia del Campo, las medidas de paro en el sector cárnico que mantienen a 2.000 animales en corrales por 6 días en lugar de las 12 horas habituales previo a la faena, compromete su bienestar y afecta la imagen del país. Con esta situación se retrocede 25 años, dice la presidenta del INBA. La presidenta del INBA recorrió las plantas frigoríficas y los corrales donde están los animales para analizar las condiciones del encierro como consecuencia de la medida sindical de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines. El promedio en Uruguay de espera en corrales frigoríficos de 12 horas previo a la faena, al sacrificio, y estamos con animales desde el día domingo y hoy estamos a viernes, ¿no? En corrales de espera, que son condiciones totalmente inadecuadas para lo que es una permanencia tan larga. Estamos hablando de pisos de cemento. Muchas veces tenemos paredes de cemento también, o bastidores que hay una mejor circulación de aire, pero realmente son de cemento. El país viene invirtiendo hace
25 años en conocimiento científico para capacitar, ¿no? a los distintos actores de la cadena cárnica de cómo se debe trabajar con el animal en esta etapa tan delicada. Y bueno, esto es como desandar un camino de 25 años, como que se afecta el bienestar de los animales, por supuesto quedan de rehenes también los productores después de tantos días, y además esto afecta también lo que es la imagen de nuestro país. Del Campo manifestó preocupación por el estrés acumulado en las etapas previas al sacrificio, combinado con el incumplimiento de tiempos máximos de ayuno y la falta de condiciones adecuadas en los corrales, que afecta gravemente a los vacunos y ovinos destinados a la producción de alimentos. Estas prácticas no solo dañan a los animales, sino que también afectan la calidad del producto final. Pero bueno, lamentablemente en el día de hoy ya las plantas que están más complicadas siguen con paro. Vamos a ver qué pasa mañana y bueno, y qué pasa el lunes y qué medidas se toman el fin de semana si no pueden ir a faena entre hoy y mañana, ¿no? Las exportaciones uruguayas alcanzaron el segundo mayor registro de la década, con las ventas de bienes impulsadas por el crecimiento de las exportaciones de soja, celulosa y carne bovina. De esta manera se logró uno de los mejores desempeños de los últimos 10 años, con China como principal destino. El informe anual de comercio exterior elaborado por Uruguay 21 destaca que las exportaciones de bienes, incluyendo envíos desde zonas francas, registraron el segundo valor más alto de la última década. Este resultado fue impulsado principalmente por el aumento de las ventas de soja, que se cuadriplicaron. China se mantuvo como el principal destino de exportación, representando el 24% del total, con ventas por $3.125 millones, un 27% más que en 2023. Brasil ocupó el segundo lugar acumulando $2.303 millones, un 18% del total, con un crecimiento del 5% gracias a mayores ventas de vehículos. La Unión Europea en el tercer puesto concentró el 14% de las exportaciones, alcanzando $1.786 millones, pese a una caída del 3% respecto al año anterior. Otros destinos relevantes fueron Estados Unidos, con un aumento del 37%, que totalizó $1.192 millones, y Argentina en el quinto puesto con $693 millones. Entre los productos, la celulosa lideró las exportaciones con un incremento del 35% respecto a 2023, alcanzando $2.545 millones. Le siguieron la carne bovina con $2.026 millones, un 2% menos que el año anterior, y la soja, que totalizó $1.199 millones, destacándose como el segundo mayor registro de la última década. También se registraron importantes valores en lácteos, concentrado de bebidas, vehículos y trigo. Según el informe, hubo crecimientos interanuales en 10 de los 12 meses de 2024, con excepción de enero y marzo. En la madrugada de este viernes se produjo un incendio en la cocina del bar Facal, allí en 18 de julio, provocando la evacuación de un residencial que se encuentra en el piso superior. Trabajaron varias dotaciones de bomberos para desalojar a las personas mayores sin que se constatara personas lesionadas por la inhalación de humo. 6 de las personas fueron realojadas en otro lugar y otra fue trasladada a un centro de salud. Bueno, fue un incendio que comenzó en una cocina del restaurante y se fue propagando por un ducto de la misma cocina, un ducto de un artefacto allí de cocción de alimentos, pero lo que más se canalizó fue el humo por todo el local y hacia los locales superiores, donde se ubica un residencial de ancianos, y fue lo que hizo que fueran más complejas nuestras actuaciones, debido a que tuvieron que trabajar varias dotaciones para lograr evacuar a todas las personas que residen allí, y de forma de que no fueran lesionados ni en esa evacuación, y obviamente mucho menos en la inhalación de humo. Entonces es un cuidado bastante importante que hay que tener en ese tipo de tareas cuando suceden este tipo de cosas, y bueno, y no hay que lamentar heridos ni lesionados a causa de estas situaciones. En cuanto a los niveles superiores, ¿quedó algún problema edilicio? No, eso se lo verificó en forma exhaustiva, justamente por tratarse de una estructura que es destinada justamente a este tipo de cuidados de adultos mayores. Se verificó de que no hubiese ninguna afectación ni nada que pudiese al enfriarse las paredes o que hubiese sido afectado por alguna radiación de calor.
Hacemos una nueva pausa y ya venimos con más información para compartir y la columna de temas internacionales. En este último bloque de MB Noticias les contamos que la Cámara Uruguaya de Turismo valora positivamente el inicio de la temporada de verano, destacando la presencia de visitantes provenientes de Argentina. Además, considera que Montevideo viene registrando buenos niveles de ocupación en relación a los años anteriores. La Cámara Uruguaya de Turismo, todas las informaciones que nos llegan es de que hay una alta ocupación. Tenemos buenas informaciones tanto del tema de Canelones, Atlántida, Piriápolis, Punta del Este, Rocha, y también en la zona litoral y Colonia, ¿no? Esta situación que tenemos con Argentina, esa paridad que hay en estos momentos y algunas medidas que se tomaron de la parte de Argentina, eso habilita que para los argentinos es más sencillo, o sea, es más positivo venir porque el cambio los está favoreciendo. Siempre del primero, diríamos desde el 25 de diciembre hasta el 15 de enero, zonas de Punta del Este, de alta gama, diríamos, de un poder económico importante, prácticamente eso está por arriba del 90%, lo cual es lo que se necesita en esa fecha, porque es como quien dice, después de eso viene la pendiente que va decayendo. Montevideo particularmente ha tenido una buena ocupación, siempre estamos hablando de nuestros socios y del sector formal, ¿no? Pero ha tenido una buena ocupación en el mes de diciembre. Inclusive hubo algunas fechas que hubo una ocupación por arriba del 90%, pero podemos decir que el piso entre los hoteles de 3 y 5 estrellas estuvo por arriba del 70%, lo cual para Montevideo en enero es muy importante y muy positivo. Y vamos a otro aspecto que tiene que ver con el verano, porque el Servicio de Guardavidas de la Intendencia de Montevideo recomienda respetar la señalización de las banderas y estar atentos a las condiciones de las corrientes para una temporada segura. Además, se insta a la ciudadanía a informarse y a mantener una actitud responsable en todo momento. La colaboración de bañistas es clave para prevenir accidentes y garantizar el disfrute pleno de las playas durante la temporada de verano. El 15 de noviembre del 2024 comenzó a funcionar el servicio de guardavidas de Montevideo con 200 guardavidas que se distribuyen en 2 turnos de 8 a 14 horas y de 14 a 20 de lunes a domingo, cubriendo las 19 playas habilitadas para el baño en la capital. Ante cualquier duda en la señalización se recomienda concurrir a la casilla donde están los guardavidas para evacuar dudas y escuchar las recomendaciones de los profesionales. La recomendación principal es que la gente haga uso del baño en playas que están los guardavidas. Tenemos eventos recientes que han sido luctuosos, de gente que se tiró en una playa, servicio guardavidas, no había todavía comenzado a trabajar. Entonces digo, esa es la prevalencia, lo principal. Y luego las recomendaciones habituales que tenemos, que ante cualquier duda consulten en la casilla de guardavidas, que gustosamente los van a poder ayornar en la forma de desenvolverse en la playa. La bandera roja con la cruz verde es lo que se llama bandera sanitaria, pero no solamente implica el hecho de que estén las cianobacterias, sino que cualquier evento a nivel del mar o en la arena que sea potencialmente peligroso para el ciudadano que baja al paseo público, ahí es que se pone la bandera sanitaria. O sea, lo podemos tener en mortandad de peces, de repente en la resaca que quedó de las tormentas, las lluvias, o sea, cuando hay lluvias abundantes, las 48 horas posteriores se pone porque hay un gran vertimiento en la red de saneamiento, lo cual provoca que aumenten los coliformes a nivel del agua.
Momento de la información internacional de la mano de nuestro compañero Alejandro Gavar. Alejandro, muy buenos días, bienvenido. Gracias, Pilar, buen mediodía. Estamos abriendo el capítulo internacional de este viernes, un poco con lo que nos espera en este mes de enero particularmente, que comenzó obviamente en forma bastante agitada, con una serie de atentados y de eventos desgraciados en muchas partes del mundo, particularmente en los Estados Unidos, con guerras a todo vapor, tanto en el Medio Oriente como la guerra entre Rusia y Ucrania, solamente por citar las dos que tienen más marketing, pero hay otras guerras por el mundo. Pero decíamos que es un mes de enero bastante agitado porque el próximo 10 está previsto que asuma el nuevo gobierno de Venezuela, que va a tener a Nicolás Maduro como presidente, aunque Edmundo González Urrutia ya ha sido nombrado y reconocido por muchos países, entre ellos la Argentina, donde va a llegar en el día de mañana, y también a Uruguay para reunirse con el presidente Lacalle Pou y con el canciller Paganini. Pero es importante detenernos en lo que va a ocurrir en Argentina, porque se va a reunir con Javier Milei en la Casa Rosada, este líder opositor que, según la oposición, es quien ha ganado las elecciones. No se han conocido las actas, no se sabe quién ganó en definitiva en forma oficial, pero muchos países ya lo han reconocido. ¿Por qué tiene una importancia especial? Bueno, porque Milei ha estado enfrentado desde el comienzo con Nicolás Maduro y está protagonizando algunos acontecimientos que tienen que ver, como por ejemplo con la denuncia que presentó Argentina ante la Corte Penal Internacional por lo que entienden es el secuestro del gendarme argentino Nahuel Gallo, un militar que fue a ingresar a Venezuela por razones familiares, por la frontera con Colombia, y del cual no se supo nada hasta hace unos días, cuando se conoció precisamente que era detenido por el gobierno de Venezuela y está acusado de actividades terroristas y conspirativas y está preso. Hoy se conocieron por primera vez imágenes, que las vamos a poder ver ahora, de Nahuel Gallo, donde precisamente se lo ve con un uniforme celeste junto a otros detenidos, aparentemente en buen estado de salud y sin haber sufrido mayores alteraciones, aunque el gobierno argentino argumenta que no conoce ni las fechas ni el origen de las imágenes que dio a conocer el gobierno venezolano, quien sí reconoció que Nahuel Gallo está siendo investigado. Eso tiene que ver con la denuncia que ha hecho Argentina ante la Corte Penal, que el gobierno venezolano ha calificado de penosa, pero también recordemos que la embajada argentina está aislada con 6 opositores que se han atrincherado ya desde hace unos cuantos meses en esa embajada. Por tanto, la gran interrogante es ver qué va a ocurrir, si finalmente va a llegar Edmundo González, porque recordemos que pocas horas antes de que se anunciara su visita al Río de la Plata, el gobierno venezolano ha prometido $100.000 para quien permita la captura de Edmundo González Urrutia, a quien se considera un conspirador contra el Estado venezolano. O sea que ahí hay una interrogante muy grande de qué va a ocurrir el próximo 10 de enero cuando llegue la fecha de asunción del nuevo gobierno venezolano. Seguramente en estas horas, tanto en Buenos Aires como en Montevideo, vamos a tener una cercanía importante con respecto a este tema. Otro de los aspectos que volvemos a poner sobre la mesa tiene que ver con la Franja de Gaza, porque si bien ha quedado suspendido un poco en el tiempo el conflicto a raíz de otra serie de acontecimientos, como por ejemplo la caída del gobierno sirio, la guerra entre Rusia y Ucrania, los acontecimientos en Estados Unidos, la muerte sigue presente en la Franja de Gaza. En un goteo incesante de 50, 40, 30 muertos por día, ahora en las últimas 24 hubo 100 muertos palestinos, según Israel, para combatir precisamente a algunos de los líderes de Hamás que todavía se ocultan entre la población palestina. De hecho, denuncian haber eliminado justamente a un importante líder de la seguridad interna del grupo islámico. De todas maneras, Israel está acusado de cosas muy graves, como por ejemplo de haber destruido toda la infraestructura médica de la Franja de Gaza, 27 hospitales y 12 centros sanitarios. Esa denuncia la presentó hoy el alto comisionado para las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, Volker Türk, quien dijo que es realmente tremendo lo que está pasando con las infraestructuras sanitarias de Gaza, que no hacen otra cosa que agregarle una situación dramática a las personas que allí están en lo que muchos consideran un verdadero genocidio. Porque no solamente hablamos de las muertes productos de ataques aéreos, de ataques de la infantería israelí, sino también de las condiciones que está viviendo la población de Gaza, aislada y trasladada permanentemente de un lugar a otro supuestamente seguro, donde también es bombardeada, donde mueren
niños, donde mueren mujeres, donde no hay comida, donde hay una guerra por el abastecimiento, además paralela, hay asalto a los camiones que llegan con ayuda, y el invierno, que según muchos ha matado a varios niños ya de frío en la franja de Gaza. Y esto además se agrava porque la situación de la información en Gaza está muy restringida. En las últimas horas murió un periodista con su familia. Es uno de los más de 160 periodistas palestinos que han muerto hasta el momento. Y hablábamos de las restricciones, porque además de las restricciones impuestas por Israel en la franja de Gaza, que no solamente abarcan a las principales cadenas del mundo, la BBC de Londres, Associated Press, la CNN, la que ustedes quieran, también ha tenido una política de restricción con respecto al diario Haaretz, un diario israelí de izquierda, luego que su director y editor Amos Shoken abogara por la existencia de dos estados, lo cual ha generado una reacción inmediata del gobierno de Israel que le ha quitado todos los apoyos y ha comenzado una persecución contra el propio diario progresista israelí. Todo esto en un contexto que ha ido agravando la situación. Habrá que esperar entonces cómo evoluciona, porque las negociaciones, las tan mentadas negociaciones para un alto al fuego y un intercambio de prisioneros por rehenes siguen estancadas. Las próximas horas seguramente traerán novedades, esperemos que sean buenas. Bien, muchísimas gracias, Alejandro. Muy triste todo esto que contás, ¿no? Para arrancar el año y siempre. Hasta aquí llegamos nosotros con esta primera edición. La actualización informativa será a las 18:55, el domingo a las 19, el lunes a las 8. Que tengan un muy buen fin de semana y sobre todo, además, que disfruten el Día de Reyes. Pasen muy bien. Este mediodía el Partido Colorado y el Partido Independiente presentaron un recurso ante la Corte Electoral contra el impedimento del voto cruzado y la postulación por un lema diferente en las municipales a quienes se candidatearon en las internas del año pasado. La Cámara Uruguaya de Turismo hizo un balance positivo del inicio de la temporada de verano, destacando la presencia de visitantes argentinos. Destaca además los niveles de ocupación que se registran en Montevideo. El servicio de guardavidas de la Intendencia de Montevideo recomienda respetar la señalización de las banderas en la playa y estar atentos a las condiciones de las corrientes para una temporada segura. A partir de mañana y durante todo enero se desarrollará la 12ª edición del Festival Montevideo de las Artes. Se presentan 27 obras con 150 funciones en 12 salas y 7 estaciones teatrales con entrada gratuita. El movimiento artístico ha sido demasiado condescendiente con los gobiernos progresistas y se ha perdido la capacidad de discutir, dijo a MBD Noticias el director de Sala Verde, Gustavo Zidane, para quien el movimiento cultural se ha dejado quitar muchas cosas ganadas. El Instituto Nacional de Bienestar Animal advierte riesgos por la permanencia de animales en corrales por medidas sindicales. Con esta situación, Uruguay retrocede 25 años, denunció la presidenta del instituto. En la madrugada de este viernes se incendió el bar Facal, provocando la evacuación de un residencial que se encontraba en el piso superior del local. Trabajaron varias dotaciones de bomberos para desalojar a los adultos mayores sin constatarse lesionados por la inhalación de humo.